fila se calcula el U sub 1, para la segunda fila el U sub 2, para la tercera el U sub 3 y así sucesivamente hasta U sub n. En las columnas lo mismo, se va calculando para cada destino un valor B sub j, B sub 1 para la primera, B sub 2 para la segunda, B sub 3 para la tercera y así sucesivamente hasta B sub n. No se olviden que tenemos n destinos con m orígenes, ¿no es cierto? M destinos con m orígenes. Entonces, eso es lo que debemos tener presente. Se calcula ya un subíndice para cada fila. Se añade una columna al lado de la oferta, se denomina U sub I, y se añade una fila debajo de la demanda, se denomina B sub j. Como verán, las soluciones de esta tabla de transporte ya corresponden, ¿sí?, al método de la esquina noroeste, si se acuerdan. ¿Ya? Si se acuerdan, ya corresponde al método de la esquina noroeste y partimos de la solución básica. Entonces, para el paso 2, el paso 1 es la solución básica factible inicial, es decir, estas asignaciones que hemos hecho. A continuación, nosotros debemos continuar con el paso 2. El paso 2 es verificar si es tabla óptima. Para eso utilizamos el método MODI, ya el algoritmo MODI. Este algoritmo MODI requiere que se calcule índices o precios sombra para cada fila y para cada columna. ¿De acuerdo? Eso logramos añadiendo una columna, ya, para calcular las filas y añadiendo una fila debajo de la demanda para calcular el valor de las columnas, ya, de estos índices. Bien. Entonces, resulta que para las variables no básicas, no se olviden, es decir, el costo reducido, utilizando estos índices de filas y columnas, resulta, señores, que delta C I J prima, que sería el costo reducido según el algoritmo MODI, es igual a C sub IJ. C sub IJ es este elemento de acá, el 4. El costo de la fila 1, columna 3. ¿Ya? Menos la suma de los dos índices, es decir, los que corresponden a esta celda, la fila y la columna. ¿De acuerdo? Entonces, este I del C corresponde al subíndice del U y el subíndice del J del C corresponde al subíndice del V ventilaria, ¿no? Esta es la fórmula general para el cálculo del costo reducido utilizando los índices propuestos por el algoritmo MODI. Pero sabemos que estos índices, pero este costo reducido para las variables básicas, no se olviden que en este caso, ya, esta celda tiene una asignación de 5, esta también. Entonces, para todas las celdas, ¿sí?, que tienen asignación, resulta, señores, que ese delta C' IJ, delta C', es decir, el costo reducido, siempre es 0. Entonces, para las variables básicas, y aquí está con moradito, por favor, delta C', por ejemplo, para esta de acá es C sub 2,2, ¿sí? Va a ser C22 menos U sub 2 más B sub 2. Pero resulta que el costo reducido es 0, de ahí sale que la fórmula general es que C sub IJ es igual a U sub I más B sub J. ¿Ya? Entonces, solamente como equivalencia, por favor, C sub IJ menos C sub IJ, ya esto en el simplex, se llama el costo reducido y es similar a este valor calculado, este de acá. ¿Ya? Solamente como equivalencia. Entonces, lo que debemos calcular son estos índices adicionales para filas y columnas y luego aplicar el cálculo del costo reducido, según corresponda a una variable básica o a una variable no básica. Ya sabemos que el costo reducido para variables no básicas es 0, pero justamente eso vamos a aprovechar para calcular los índices o los precios sombra que necesitamos para desarrollar este método, es decir, los U sub I y los B sub J. Entonces,
No se olviden además que tenemos un grado de libertad. ¿Qué significa el grado de libertad? Que yo puedo fijar una variable en 0 y el resto puedo calcular, ¿no? En este caso vamos a aplicar ese grado de libertad. Entonces, aquí está. Para variables básicas esto funciona. De ahí sale esa ecuación, ¿ya? Esto para variables básicas. Para variables no básicas, esto no es así, ¿sí? Entonces, yo puedo despejar de acá, por ejemplo, si yo conozco C sub i j, como es el caso de todas las tablas de transporte, voy a conocer C sub i j. Entonces, si conozco alguna de estas dos, ya sea U sub i o B sub j, puedo calcular el otro, ¿sí? Entonces, aprovecho esta situación para calcular estos índices, pero haciendo que una de los índices tome el valor de 0, porque tenemos un grado de libertad. No se olvide que el número de soluciones para un problema de transporte, justamente por ese grado de libertad, es m más n menos 1. ¿No es cierto? M más n menos 1. Entonces, nosotros podemos hacer que una de los índices tome el valor de 0 y aplicando esta ecuación podemos, por ejemplo, decimos en U sub 1 es igual a 0. Entonces podemos calcular, si conocemos el C sub 1, 2 y conocemos el B sub, y no conocemos el B sub 2, podemos calcular el B sub 2. ¿Sí? Entonces aprovechamos esta condición del grado de libertad. Grado de libertad. Entonces, aquí simplemente no es más que el ejemplo de cómo es que se escribe esa ecuación. Bien, después dice aquí, hacemos, y aquí lo que les he dicho, hacemos que U sub i o B sub j sea igual a 0, ¿ya? Se recomienda, yo recomiendo, que en este caso hagamos 0, aquella fila que tenga mayor asignación, quiere decir mayor número de variables básicas. Entonces, el U sub i, que nosotros vamos a hacer igual a 0, será la fila, la i, que tenga mayor número de asignaciones. Mayor número de asignaciones. Quiere decir variables básicas, ¿no? Número de asignaciones. ¿Ok? Y luego calculamos el resto de los U sub i y de los B sub j para tener completado el cálculo de esos índices que nos piden. La prueba de optimalidad se logra con este cálculo, es decir, con el costo reducido, a través de esa fórmula general. ¿Ya? Entonces, para las variables no básicas es esto. ¿Sí? Debo calcular de esta manera su costo reducido. Pero, fíjense, para ese costo reducido necesitamos calcular los índices. Entonces, previamente, antes de aplicar la prueba propiamente dicha, necesitamos calcular los índices de fila y columna, es decir, los precios sombra, también así se denomina. Y con ello es que se verifica si la tabla es óptima o no. Estos valores, delta C' y J, para que la tabla sea óptima tienen que ser mayores o iguales que 0 todos los valores, igual que los costos reducidos. En caso de que no sean, repito, en caso de que no sean todos los valores 0 mayor que 0 y existiera un valor o más valores negativos, se procede a una nueva asignación, como hemos visto en el método del cruce del arroyo, ¿ya? A una nueva asignación, utilizando también el método del cruce del arroyo para la asignación, solamente para la asignación. Quiere decir, buscamos el circuito poniendo más a la celda más negativa y buscamos el circuito para cambiar la naturaleza de las variables en la asignación y los valores en el circuito, ¿no? Ya sabemos eso y simplemente vamos a repetir con ustedes. Entonces, determinamos la nueva asignación y luego volvemos a calcular los índices. ¿Ya? Volvemos a calcular los índices. Volvemos a verificar si es óptima y si no es óptima, nueva asignación y volvemos otra vez con los índices y de esta manera continuamos hasta encontrar
la solución óptima. Finalmente, para el costo total se multiplica, ya saben, C sub i j por x y j, es decir, el costo de cada celda por la asignación de la celda de las variables básicas con la sumatoria y tenemos el costo total para esa asignación o para ese modelo de transporte. Bien, volvemos entonces a nuestra tablita. Ya sabemos que tenemos que hacer asignaciones U sub i, para calcular los índices, perdón, U sub i y B sub j. Tenemos en este problema 3 Bs, porque solamente hay 3 columnas. Si hubieran 4, 5, 6, tendríamos el número de columnas que se requieren, ¿ya? Y tenemos el número de filas. Ya sabemos que para variables básicas, ¿sí? Para variables básicas, esta es la ecuación que se cumple. Y para variables no básicas, esta. Entonces, en la primera etapa, para el cálculo de los índices o de los precios sombra, solamente vamos a utilizar ya esta ecuación que corresponde a las variables básicas. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer ese trabajo. Aquí está. Entonces, tenemos acá las filas. No se olviden que para nosotros empezar a trabajar, necesitamos, ¿ya?, hacer una asignación, ¿sí? Alguno de los índices puede ser fila o columna, pero yo les sugiero que mejor hagan con fila, ¿ya? Aquella fila que tenga mayor número de asignaciones, contamos aquí, en esta primera fila. En la primera fila solo tenemos una asignación. En la segunda fila tenemos 2 asignaciones, hay 45 y 5. En la tercera fila tenemos también 2 asignaciones, hay empate hasta ahí. Y en la última fila tenemos una sola asignación. Hay empate, se rompe arbitrariamente por cualquiera y se asigna el valor de 0. Yo en este caso he asignado ya con 0, y puedo hacer el cambio de color para que se note. Este es el texto, necesito el relleno. Ya, para que quede bonito. He seleccionado esa fila para poder asignar con 0 a mi índice, ¿ya? U sub 2. Eso corresponde a la fila 2, por eso es U sub 2, y estoy asignando con valor de 0. ¿Ok? Entonces, a continuación, yo debo calcular, por ejemplo, el U sub 3. El U sub 3, según la ecuación para las variables básicas, tengo que trabajar con esta de acá. Será C sub 3, el costo este es C sub 3, fila 2. C sub 3, 2 es igual a U sub 3 más B sub 2. C sub 3, 2 conozco, vale 6, B sub 2, perdón, antes. Primero asigné con 0, por favor, hasta ahí volveremos. Asigné con 0 y hago cumplir la ecuación ahora para esas celdas que tienen asignación en esa fila previamente. ¿Ya? Me pasé eso. Entonces, aquí, por ejemplo, esta es la celda, esa corresponde a C sub 2, 1, que es igual a U sub 1, perdón, a U sub 2. Este primer índice va con U y el segundo subíndice va con B, más B sub 1. ¿Ya? U sub 2 conozco y C sub 2, 1 también conozco. De ahí despejo B sub 1. C sub 2, 1 menos U sub 2. De ahí sale que es 9 menos 0. Igual a 9. Ya calculé ese valor, aquí está. 9. ¿Ok? Para el siguiente, para este de acá, para esta asignación. Entonces, tengo para eso que es C sub 2, 2, que es igual a U sub 2 más B sub 2. De aquí también conozco U sub 2 y C sub 2, 2, despejo B sub 2. C sub 2, 2 menos B sub 2. De ahí sale
5 menos 0 igual a 5. Entonces, para que sea más rápido, no necesito hacer este cálculo que tengo acá abajo. Simplemente traslado estos valores acá. Este de acá y este de acá. ¿Sí? Para que sea más rápido, para que ustedes ya no hagan ese cálculo utilizando la fórmula. Entonces, de manera mecánica, ya traslado esos valores ahí abajo. 9 y 5. Entonces, tengo estos dos valores calculados. Ahora me toca calcular. Quiero calcular ahora para U sub 3. U sub 3 puedo calcular con esta celda o con esta, pero me falta todavía este valor. Por favor, esto que está en morado se calcula después. Entonces, tengo conocido ya este valor 5, tengo conocido esto y puedo calcular este de acá. Entonces, C sub 3, 2, que sería este valor, es igual a U sub 3, el primer subíndice con U, más B sub 2. B sub 2 conozco. De ahí es que U sub 3 es 6 menos 5. ¿Sí, no? Es 6 menos 5, no es menos 1, aquí hay un error. Mantener. 6 menos 5 es igual a 1. ¿Ya? Aquí entonces también hay un pequeño error. 8. ¿Cómo calculo ahora este otro valor? Es facilito. Ya no necesito hacer las fórmulas así. Simplemente con esos valores calculados. Este valor ya es 1. 6 menos 5 es 1. Para este otro valor, con la celda que tiene asignación hay que trabajar. No se puede trabajar con la celda que no tiene asignación. Con la celda que tiene asignación. Ya conozco C sub IJ y el U sub 3. Entonces, para este valor de acá, 9 menos 1 me queda 8. ¿Sí? Ahora, con este valor calculado, yo puedo calcular el U sub 4. 6 menos 8 es menos 2. ¿Sí? Y para arriba, 10 menos 9 igual a 1. 10 menos 9 igual a 1. Esos serían los valores de los precios SOM. Voy a corregir estos dos de acá que había calculado mal. Acabo de hacer hace instantes esto para que ustedes me entiendan mejor, pero me he equivocado en acá. ¿Ya? Sería entonces, todavía. Vamos acá. Ahí. Estos eran los valores. Ahora sí. Entonces tengo los valores que he logrado calcular, es decir, los índices U sub I y B sub J. Con estos índices U sub I y B sub J, tengo que calcular a continuación, ¿ya?, los costos reducidos. Y es fácil, ahora es 8 menos paréntesis la suma de U sub I y el B sub J que corresponde. 8 menos paréntesis 1 más 5, 6, 8 menos 6, 2. 8 menos 6, 2. 4 menos 9 menos 5. ¿Ya? Estos valores están cambiando, por favor. Un minutito. Antes trabajaré con ustedes esto y luego reemplazar el otro, porque si no voy a estar en problemas.
¿Trabajaremos esto? Entonces, ¿cómo calculamos esos valores de precio sombra? Perdón, costos reducidos, no precio sombra. Voy a marcar acá. Mentira, este no se calcula porque tiene asignación. Solamente se calculan los costos reducidos para las celdas que no tienen asignación. En esta fila, esta de acá y esta más. Y es súper sencillo, ya saben ustedes. Por ejemplo, para esta de acá, para esta celda es la fila 1, columna 2. Entonces, el delta C1, 2, prima va a ser igual a, es el costo reducido, C sub 1, 2, menos, paréntesis, U sub 1 más B sub 2. Otra vez repito, el primer subíndice con U y el segundo con B. ¿Ya? Entonces, esto es igual a C sub 2, 8. ¿Sí? U sub 1, este valor de acá, 1. B sub 2, este valor de acá, 5. Entonces, por eso es que les decía, 8 menos paréntesis. 1 más 5. 1 más 5 es 6. 8 menos 6 es igual a 2. Este valor de acá es 2. Fácil. Para el siguiente es 4 menos paréntesis 1 más 8. 9. 4 menos 9 menos 5. Para el siguiente, este de acá. 7 menos 8 más 0, menos 1. Para el siguiente, 3 menos paréntesis 1 más 9, 10 menos 7. Para el siguiente, 5 menos 2 más 9 me da 7. 5 menos 7, menos 2. Para el siguiente, 7, ¿ya? Menos 3 me da 4. He terminado con el cálculo de los costos reducidos. Díganme ustedes si es solución óptima. No es solución óptima. No es solución óptima porque tenemos acá un valor. Bueno, hay varios negativos, pero acá tenemos el más negativo, ¿cierto? Esta es la celda que tiene que convertirse en variable básica y para ello utilizamos la técnica del cruce del arroyo para poder hacer nuevas asignaciones. Entonces, lo que tenemos que hacer a continuación, señores, es... Voy a mantener esto para que se quede así y luego voy a pasar a la solución. Ok, entonces vamos a seguir trabajando sobre esa diapositiva y tenemos que hacer la asignación. Simple. ¿Ya? Como hay costos reducidos negativos, no es solución óptima, debemos iterar, debemos probar nueva asignación. Esta nueva asignación se hace considerando la celda que tiene el valor más negativo como costo reducido, que sería esta de acá. Entonces, esta celda debe ganar asignación. Y debo buscar el circuito. Es simple con las celdas que tienen asignación. Aquí va a ser menos, aquí va a ser más y aquí va a ser menos. Entonces, mi circuito es simple. Empezamos acá, cerramos, es un pequeño cuadrado.
¿Ok? Y de las celdas que tienen con signo negativo, muevo o hago circular por ese circuito aquella que tenga el menor valor, es decir, 25. ¿Ya? Entonces, señores, lo que debo hacer es que con otro colorcito para que se note mejor, esta celda va a ganar asignación. ¿Cuánto? Hay dos negativos. Uno es 45 y el otro 25. El menor es 25. 25 debo hacer circular por ese circuito. Entonces, esta celda gana 25, se vuelve variable básica. Esta de acá pierde porque tiene signo negativo, 25, y se queda en 20. Esta gana 25 y se queda en 30. Y esta desaparece de ser variable básica. ¿Ok? Entonces, esa sería la nueva asignación. ¿Ya? Esa sería la nueva asignación. Voy a mantener también eso. Y con ello voy a hacer esta nueva asignación. Aquí hay un error. Entonces sería 45 arriba. 20 y 25. Acá. Esta de acá 0. Esta de acá 30. Esta de acá nada todavía. Y después, ¿cuál es más? 20 y 30. 20 y aquí 30. Entonces tendríamos la asignación ya completada. Por favor, pueden verificar las columnas aquí: 50, 30, 90, 45, 50, 45 y 30. Esta sería la nueva asignación, ¿ya? Los precios, los índices están mal calculados. Vamos a calcular con ustedes nuevamente. ¿Ok? Lo vamos a hacer. Este índice, ya saben ustedes que como no es solución óptima, entonces estamos haciendo nueva asignación. Esta es la nueva asignación. Ahora debemos volver a verificar si es tabla óptima. ¿Ya? Repito, debemos verificar si es tabla óptima. Para ello, previamente calculamos los índices, U sub I y B sub J nuevamente. Y para ello calculamos aplicando el grado de libertad. Aquella fila que tenga más asignaciones se hace igual a 0. ¿Ya? Hace rato hemos trabajado con B. Ahora trabajaremos con C. No hay problema. Cualquiera pueden escoger ustedes. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar aquí. Y vamos a asignar a esta fila con 0 su índice o su precio sombra. Y con esto calculamos los precios sombra o los índices para aquellas columnas donde exista la asignación en esa fila. Quiere decir para esta de acá y para esta. Y ya saben que los valores son iguales a los costos. Igual a 3, igual a 9. Y con eso continuamos los cálculos para los restantes índices que faltan obtener su valor. ¿Ya? Y siempre trabajamos con las celdas que tienen asignación. Por ejemplo, esta celda tiene asignación. Conozco el B, conozco el C y puedo calcular el U. Entonces ya saben ustedes que el U es el C menos el B. 10 menos 3, 7. ¿Ya? Entonces, de esa manera calculo el U sub 1. Para el U sub 2, de momento, tendré que calcular con esta, pero me falta calcular esta de acá. ¿Ya? Entonces, voy a hacer el cálculo de esta de acá. No. De esta de acá primero. El U sub 2, con esta celda de acá. Con esta celda. ¿Sí?
Conozco el C, conozco el B y me falta el U. ¿Sí? 9 menos 3, 6. Para el siguiente, para este B ahora puedo calcular. Ya conozco ahora el C, conozco el B y puedo calcular 5 menos 6 menos 1. Para este, me falta solamente para este. 6 menos 9 menos 3. He calculado los índices. Siempre es el C sub i j menos el índice de fila o columna para calcular el correspondiente índice de fila, de columna o fila. ¿Ya? Se hace así. Entonces he calculado, ahora debo calcular los precios, los costos reducidos. Para ello, solamente, ya saben, para las celdas que no tienen asignación. Entonces, una vez que calculo eso, voy a calcular los costos reducidos. Ya saben que, por ejemplo, para esta celda es 8 menos paréntesis la suma, 7 menos 1, 6, sigue siendo 2. Para la siguiente, 4 menos la suma, 7 más 9, 16, menos 12. Para esta de acá, 4, para esta otra de acá, está bien, 16, 15, 7 menos 15, menos 8. Para esta de acá, 7, y aquí hay menos 3, sería menos 4 con doble negativo, más 4, 11 positivo. Y acá sería 5, menos 0, sería 5. Hay valores negativos, debo asignar acá. ¿Ya? Entonces, otra vez se hace la asignación utilizando la técnica del cruce de la rueda. Más, y busco el circuito, menos, más, ya, perdón, abajo es, no es ahí. Puedo saltar una asignación, ¿no? Eso no es problema. Lo importante es encontrar los vértices. Y el circuito sería entonces este de acá. Ese sería el circuito. ¿Cuánto debe circular por el circuito? Sabemos que no es, sabemos que no es solución óptima, el más negativo es menos 12, por eso es que debemos hacer esta asignación. ¿Cuánto debe circular? El mínimo de los negativos, ya sabemos eso. Entre 20 y 45, el mínimo es 20, entonces este deja de ser variable básica, este gana 20, tiene 45 de asignación entonces. Este de acá pierde 20, le queda 25. Y este gana 20. La nueva asignación sería esa. Y así sucesivamente tendríamos que seguir haciendo. Ya no se olviden que hemos partido del método, como solución inicial, del método de la esquina noroeste. ¿Sí? Entonces, debemos volver a calcular ahora para esta nueva asignación los índices y verificar luego los costos reducidos para ver si es solución. Y así sucesivamente hasta encontrar la solución óptima. Bien. Yo voy a saltarme ese paso y directamente voy a ir a la solución óptima. Es decir, esta es la asignación óptima. ¿Sí? Para esta asignación óptima calculo los índices otra vez y con ello calculo los costos reducidos. Como pueden ver, los costos reducidos para esta asignación ya todas son 0 o mayor que 0, por tanto es solución óptima. Calculo el valor de z vale 785 para esa asignación. Entonces, de esta manera encontraría la solución óptima utilizando el método MODI. ¿Ya? Se trabaja con estos índices o precios sombra para filas y columnas. Y luego se procede, al igual que el método
del cruce del arroyo para la asignación y para el cálculo de los costos reducidos. ¿Alguna pregunta sobre este método? No hay preguntas. ¿Ok? Bien, vamos a hacer entonces un ejemplo y con esto vamos a terminar la clase de hoy y el método de transporte. Bien, dice farmacéutica boliviana. La farmacéutica boliviana abastece de drogas a otros suministros médicos. Esta tiene 3 plantas en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Tiene 4 centros de distribución en Beni, Tarija y Sucre y Pama. La gerencia boliviana desea realizar el transporte de productos de manera más económica posible. Esos son los costos, ya unitarios. Los costos de transporte por unidad entre oferta y demanda se tiene en el siguiente cuadro. De La Paz a Beni, 35 por unidad. De La Paz a Tarija, 30. Si ustedes quieren por kilo también, ¿ya? Los supuestos, los costos de transporte por unidad es constante. Todos los transportes ocurren simultáneamente y solo se considera el costo de transporte en el lugar de origen y el destino. La oferta total es igual a la demanda. Si ustedes suman, la oferta es igual a la demanda, ya está equilibrada. A continuación, debemos resolverlos. Este es el modelo. Los orígenes son La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Los destinos son Beni, Tarija, Sucre y Pato. Y nos piden encontrar la solución óptima para este problema. ¿Ya? La forma de las ecuaciones sería esta, la forma del modelo matemático completo. ¿Sí? Y nos tocaría resolver a partir del modelo de transporte. ¿Ya? No sé si alguien quiere ayudarme a resolver. Vamos a utilizar el método del costo mínimo. ¿Ya? Podríamos usar también el método de la esquina noroeste, pero ya sabemos que nos deja mucho más lejos de la solución y tenemos que hacer muchas iteraciones. El método del costo mínimo es súper fácil. ¿Sí? Primero, debo encontrar la solución básica factible inicial. Esto lo hago a través de las celdas que tienen el menor costo. Tengo entonces acá la demanda, tengo la oferta y aquí adentro tengo los costos. ¿Sí? Entonces, tengo que ubicar la celda que tiene menor costo. 35, 30. Aquí la de menor costo es 30 en esta fila. En esta otra, 25. En esta otra, 15. Entonces, de todas, ¿sí? De todas las celdas, el de menor costo es esta celda. Esa celda debo asignar el mínimo valor entre la oferta y la demanda. La asignación es de 400. Queda satisfecha la columna. Ya no compiten las celdas que están en esta columna. ¿Ya? Bien. De las celdas restantes, ¿cuál es el siguiente de menor costo? En la primera es de 32. En la segunda es de 25. En la tercera es de 20. Esta celda es la que necesita ser asignada. Mínimo entre la oferta y el saldo, saldo de la oferta y la demanda. En la oferta me quedan 400, porque ya he asignado 400 acá. Y en la demanda 750. El mínimo es 400. ¿De dónde saco 350? 400. Con eso ha quedado satisfecha la fila. Ya no compiten las otras celdas de esa fila. ¿Sí? Ahora otra vez busco otra celda con el menor costo. En la primera fila es de 32, porque compiten estas 3 columnas nomás ya. Y en la segunda es de 25. Esta celda necesita ser asignada. Mínimo entre 1750 y 750. La columna ha quedado satisfecha. Todavía me quedan 4 celdas. El de menor costo es del 35. Esta celda es la que debe ser asignada a continuación.
Mínimo entre la oferta y la demanda, 1100 y 1200, 1100. Ha quedado satisfecha la columna y a continuación completo las asignaciones. Aquí me falta 100 para que sea 2200 y acá me falta 250 para que sea 2000. ¿Sí? Bien. Entonces, esta sería la solución básica factible inicial. Voy a borrar las tachaduras. Me voy a quedar simplemente con los valores. Esa sería la asignación inicial. ¿Ya? Recuerden que el número de soluciones siempre debe ser igual a m más n más n menos 1. Esto es igual a m3, n4, menos 1. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 soluciones. Está bien. ¿Ya? A continuación, voy a usar el algoritmo MODI para poder calcular los costos reducidos y verificar si es solución óptima. ¿De acuerdo? El MODI, el último que hemos visto. Para ello, entonces, necesitamos añadir una fila y una columna. Usar aquí viene el B sub J y aquí al otro lado vamos a calcular el U sub I. Bien, por el grado de libertad que tenemos, la fila que tiene mayor número de asignaciones toma el valor de 0. En este caso, cada fila tiene 2 asignaciones. ¿Ya? ¿Podría trabajar con la columna también? Sí. Aquí tiene la mayor columna 0. Pero acostúmbrense a trabajar en una sola porque después se van a equivocar. ¿Ya? Yo voy a seguir trabajando con la fila. Para cambiar voy a poner 0 al primero. Con otro colorcito para que se note que son los índices que estamos calculando. 0. Entonces, ya saben que los precios sombra o los índices en las columnas para las celdas que tienen asignación tienen el mismo valor. Aquí 35 y aquí 40. Con esto debo calcular el resto de los índices. ¿Ya? El resto de los índices. Entonces, para este de acá es 42 menos 40, voy a calcular acá 2. Para el siguiente, 20 menos 40 menos 20. Y he calculado todos los índices para las filas, me falta completar para las columnas. Con este de acá, con este índice del U sub 3 y esta celda del C sub 2, 3, puedo calcular el B3. 15 menos 20 serían 35. Y finalmente este de acá, con este U sub 2. 25 menos 2, 23. Ya tengo los costos, los índices para filas y columnas. A continuación, debo calcular los costos reducidos para verificar si esa solución es óptima o no. ¿Ya? Ahora sí, vamos con esta celda. Ya saben, 30 menos paréntesis, 0 más 35, menos 5. Este de aquí, 32 menos paréntesis, 23, 9. Positivo. Para esta otra celda,
37 menos 37, 0. Para esta otra, 40 menos 37, 3. Para esta otra celda, 40 menos 15, serían 25. Positivo. Para esta última, 28 menos 3, 25. ¿Es solución óptima? Alan, ¿es solución óptima? Usted está atento. No, ingeniero, no es solución óptima. No, porque hay un valor negativo, ¿no es cierto? Por tanto, debemos iterar. Esta celda debe ganar asignación, ¿ya? Y debo buscar el circuito, ¿sí? Lo más probable es que venga por aquí. Negativo, positivo, negativo. Así. Los mínimos de negativos es 100, entonces acá la celda debe ganar 100. Este pierde esta asignación, este gana 500, ¿ya? Y este pierde 100, quedarían 300. Entonces sería ahora la asignación y tendría que calcular otra vez los índices si quiero hacer con el algoritmo MODI. También puedo mezclar el método, ¿ya? Puedo calcular directamente los costos reducidos utilizando el método del cruce del arroyo para esta nueva asignación, ¿sí? Pero les sugiero no mezclar. Utilicen un solo algoritmo de principio a fin. Entonces, tendríamos ya las asignaciones. Al final, tendríamos estas asignaciones para encontrar la solución óptima. Habrá que enviar de La Paz a Beni 850, de La Paz a Tarija 350, de Cochabamba a Beni 250, a Pando 750 y de Santa Cruz 50 a Tarija y 750 a Sucre, con un costo de 84.000 pesos. Esa sería la solución óptima. Los costos reducidos calculados para esa última tabla, todos son positivos, por tanto es tabla óptima. ¿Ok? También esto se puede resolver utilizando el Excel, que sería lo que nos faltaría aprender más allá. Preguntas, señores. No hay preguntas, se entendió todo. Las diapositivas, las últimas, las que les he mostrado, están en la plataforma. Hoy en la mañana las subí con las correcciones, con las modificaciones que realicé, pero voy a volver a subir esta última con este cambio que hemos hecho al final. ¿Ya? Si no hubieran preguntas, quedaríamos acá, nos veríamos con ustedes el día lunes. Que tengan buen resto de semana. Hasta el lunes, señores. Hasta el lunes, Inge. Que tengan bien. Gracias, hasta el lunes. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge.